La emancipación de Hispanoamérica. En el siglo XVIII entraron a gobernar los Borbones en España. Ellos incluían un sistema de gobierno más centralizado. Tras el descubrimiento del Nuevo Mundo, el Imperio de los Austrias concedió autonomía y autogobierno a los nuevos territorios que iban conquistando. El trabajo del indio se convirtió en un sustento económico, con un sistema de encomienda. Este régimen de servidumbre se asemejaba a un señorío de carácter feudal. En él, cada delegado de la corona tenía bajo su responsabilidad a un grupo de nativos a los que se les debía proteger e instruir en la religión católica. Los nativos debían retribuir una parte de su trabajo al encomendero y estos a la corona. En lo comercial, las mercancías debían pasar por la Casa de Contratación de Sevilla y por Cádiz. El modelo colonial inglés trató de manera desigual a sus colonias. Sin embargo, el modelo imperial español era un modelo en el que se intentó trasladar cultura y tecnología. Los virreinatos americanos alcanzaron de esta manera un desarrollo notable. Los monarcas fortalecieron la economía española mediante el máximo aprovechamiento de los recursos provenientes de ultramar. Las colonias se veían obligadas a vender barato y comprar caro, debido al monopolio comercial con la Casa de Contratación. Se creó la figura del intendente para dividir los poderes locales y recaudar impuestos. Sin embargo, esto creó un descontento en los criollos. ¿Pero quién eran los criollos? Eran descendientes de españoles, nacidos en territorios españoles de América. Eran aproximadamente el 10% de la población. La independencia en el primer cuarto del siglo XIX fue una guerra civil. Esta fue llevada por criollos descendientes de españoles. También, a los criollos se les apartaba de los puestos de gobiernos importantes. Estos eran ocupados por peninsulares. En 1767, Carlos III decreta la disolución de la Compañía de Jesús, expulsión de los jesuitas. En 1778, Carlos III promulgó el Reglamento de Libre Comercio. Esto flexibilizó el monopolio. Las reformas borbónicas eran parte de una corriente europea, la de la Ilustración. Los tres precedentes más importantes fueron: 1. Independencia de las 13 colonias. Tratado de paz que puso fin a la guerra entre Estados Unidos e Inglaterra en 1783. 2. Revolución Francesa, iniciada en 1789. 3. Consecuencia de la Revolución Francesa. Se produce la colonia francesa de Haití. Haití logra la independencia de 1791 a 1804. En 1796, Francia y España cierran un pacto para combatir a su enemigo en común, Inglaterra. En 1805 se produce la batalla naval. En 1806 se da la primera invasión inglesa. En 1807 se da la segunda invasión inglesa al virreinato de Río de la Plata. En 1808 en España se da un vacío de poder. 100 años después de la entrada de los Borbones se da en España la mayor crisis política. Carlos III y Fernando VII traicionaron a los españoles y le entregaron el país a Napoleón. La entrada de los franceses a España desata la guerra de independencia y precipita la emancipación de Hispanoamérica. El primer periodo de la emancipación se desarrolla al parejo de la guerra de independencia española y el pueblo español se rebela contra las fuerzas de ocupación y se niegan a reconocer a José Bonaparte como monarca. La corona quedó desprestigiada. Sevilla se hizo la capital libre de los franceses. En México, la capital del Virreinato de Nueva España se constituye. A principios de 1810, la Junta Central de Sevilla se disuelve. Cae Sevilla y esto es visto desde América el fin de la monarquía borbónica. En 1811, los movimientos criollos en América empiezan a hablar de independencia. El 16 de septiembre de 1810, el cura Hidalgo da el grito de Dolores e inicia con la primera fase de la independencia, aunque fracasa y es fusilado. Después fue el cura Morelos, en 1813, que luego fracasa y tras delatar a sus compañeros también es fusilado. Los criollos no apoyaron el movimiento, sin embargo, la independencia de México tuvo que esperar. Simón Bolívar
era un criollo venezolano. Él no consiguió prosperar en Madrid. Simón vuelve a Venezuela y se une a la causa revolucionaria. En 1810 se constituye la Junta Suprema Conservadora de los Derechos de Fernando VII. Miranda funda la Logia de los Caballeros Racionales. Francisco de Miranda, en 1811, lidera un Congreso General que proclama la independencia de las Provincias Unidas de Venezuela. Pero Bolívar lo encarcela, lo entrega a las autoridades españolas y éstas lo mandan a Cádiz. Bolívar proclama la guerra a muerte para destruir en Venezuela la raza maldita de los españoles. Se dice que un 15% huyó de la venganza bolivariana. Bolívar se apodera de Caracas el 6 de agosto de 1813. Sin embargo, José Tomás lo hace salir de Caracas. En 1813, la independencia de Asunción de Paraguay se da. En 1814 termina la Guerra de Independencia Española y logran expulsar a los franceses. España y el Reino Unido se ponen de acuerdo para combatir a Napoleón. Fue una alianza difícil. Se anula a Napoleón y en Europa se restaura el antiguo régimen eliminando algunas de las conquistas ideológicas. Con Fernando VII se regresa al absolutismo. Bolívar se refugia en Jamaica. En 1816, con Manuel Piar, el movimiento se reinició. La guerra civil en Venezuela se da con más fuerza. José de San Martín llegó a combatir en la famosa batalla de Bailén, obteniendo junto a los patriotas españoles la victoria contra las tropas napoleónicas. San Martín tenía el plan de liberar primero a Chile y después a Perú. En enero de 1817 inició el paso de Cordillera de los Andes. La independencia chilena con su victoria de Maipú en 1818. También se da el fusilamiento de Manuel Piar, gracias a Bolívar. Se da la tercera batalla de la Puerta. El desenlace de esta batalla fue cuando Morillo lanzó un ataque que consiguió disolver las filas enemigas. En febrero de 1819 se celebró el Congreso de Angostura. En 1819, Bolívar y Francisco Paula emprendieron una hazaña militar muy reconocida, llamada el Páramo de Pisbá. La victoria en la batalla de Boyocá, Bolívar consigue adueñarse de Santa Fe de Bogotá. Angostura proclama a Simón Bolívar como presidente de la República. Francisco VII hace un plan de conquista. En 1826, el 1 de enero, Rafael de Riego hace firmar el juramento a Fernando VII.